En los últimos 10 años, nuestra comprensión del cerebro humano supera con creces casi toda la historia humana. Esto se debe en gran parte a los avances de neurociencia, especialmente en el uso de nuevas tecnologías como las máquinas de imágenes por resonancia magnética funcional. La medicina moderna ha recopilado una gran cantidad de datos de investigaciones interminables, pero parece que el proceso de interpretación no puede mantenerse al día. Aunque continuamos profundizando nuestra comprensión del cerebro humano, todavía existen muchos misterios. Eso sí, ahora sabemos que la idea que durante muchos años se consideraba un hecho irrefutable ha quedado desmitificada. Y no usaremos solo el 10% del cerebro. Además, no cabe duda de que nuestros cerebros son impresionantes. Por eso en este Robotop hablaremos de 5 datos interesantes sobre el cerebro. Robotops, comienza. Robotop 5. El cerebro es la herramienta que usamos para detectar el dolor. Cada vez que se activan los receptores del dolor en cualquier parte del cuerpo, ya sea por un golpe o una lesión, el impulso se transmite al cerebro a través de la médula espinal. Entonces, es el cerebro quien envía señales de dolor. Sin embargo, el cerebro en sí no tiene receptores de dolor. Por lo tanto, la anestesia que se usa para la cirugía cerebral es para evitar que sienta el dolor en todo el cuero cabelludo, las membranas alrededor del cráneo y para proteger el cerebro mismo. El dolor es una señal vital que puede recordarnos una lesión o daño que se ha producido en nuestro cuerpo y se resuelve mediante mecanismos de movimientos naturales. Para ello, necesitamos una serie de terminaciones nerviosas para recibir la señal. Paradójicamente, los nociceptores se encuentran en el cerebro, por lo que el cerebro en sí no se ve afectado. Hoy en día no se sabe qué beneficios traerá esto a la supervivencia, pero en cambio permite que los neurocirujanos utilicen anestesia local para operar el cerebro. Estas terminaciones se llaman nociceptores y son las encargadas de recibir la información sensorial del exterior y del interior de nuestro cuerpo. Se encuentran en los extremos de los axones de las neuronas sensoriales y pueden extenderse al cerebro y a todo el sistema nervioso en unas pocas décimas de segundos. Por lo tanto, el paciente puede permanecer despierto y mientras se interviene, puede controlar que no se dañen otras zonas o que todo vaya bien. Incluso si pensamos que el cerebro está lesionado o a punto de explotar, cuando sentimos dolor de cabeza, el tejido nervioso, las meninges, los vasos sanguíneos o los músculos que rodean el cerebro se ven realmente afectados. Cuando tenemos 25 años, el cerebro, que representa el 2% del peso corporal de un adulto, ha completado su crecimiento. Puede procesar el 25% del colesterol del cuerpo y consumir el 20% de energía y oxígeno. Está compuesto por 86 billones de células. Una partícula del tamaño de un grano de arena puede contener 100.000 neuronas y un 73% de agua, por lo que la deshidratación puede reducir en gran medida el estado de alerta mental. También es el órgano más gordo del cuerpo y consume la mayor parte del colesterol bueno del cuerpo. A pesar de la importancia fundamental del cerebro, en las últimas 2 décadas, la ciencia y el conocimiento relacionados con él han crecido mucho más que el resto de la historia humana. Aunque seguimos avanzando, la mayor parte de su funcionamiento sigue siendo un misterio. ¿Sabías que nuestros cerebros se canibalizan cuando estamos a dieta o cuando comemos poco? Muchos estudios han demostrado que cuando el cuerpo humano está desnutrido, las células cerebrales se alimentan de sus propios pedazos pequeños. Por eso nos resulta difícil seguir una dieta excesivamente restringida. Este es uno de los muchos datos fascinantes revelados debido a un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
que también reveló la función de los circuitos cerebrales que promueven el conocimiento y el aprendizaje. Las neuronas se ajustan constantemente para absorber y analizar rápidamente toda la información que reciben. Un equipo de la Universidad de Harvard descubrió no hace mucho que la manipulación deliberada del lenguaje tiene una influencia decisiva en la imposición del castigo. Cuanto más aterradora es la forma en que se publicita un incidente, más severo es el castigo y el castigo impuesto. La grasa parece ser el enemigo contra el que la mayoría de las dietas intentan luchar. Sin embargo, el cerebro está gordo y lo necesita para funcionar. De hecho, es el componente más abundante del agua, alrededor del 60%. Este hecho lo convierte en el órgano más gordo del cuerpo. Sí, el cerebro recolecta mucha grasa que comemos, lo cual es contrario al resultado esperado. No se recolecta para obtener energía. Del mismo modo, cuando consumimos menos calorías, no reducimos el nivel de grasa en el cerebro. Además, reducirlo mediante una dieta baja en grasas solo afectará sus funciones importantes. Por lo tanto, es incorrecto asumir que la grasa es dañina para el cerebro, porque la grasa es parte de su estructura y juega un papel en su desempeño. El cerebro necesita grasa porque es un poderoso aislante de la electricidad, las neuronas, y por lo tanto, las diferentes regiones del cerebro se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos. Sin la grasa que cubre los axones de las neuronas, llamadas mielina, el impulso de transmitir información se dispersará y no podrá llegar al destino. Del mismo modo, la electricidad generada puede dañar el tejido cerebral mediante quemaduras. De esta manera, la grasa absorbe el calor, aísla la electricidad y permite una mayor conductividad. Esto significa que los pulsos eléctricos pueden viajar más rápido y de manera más eficiente. La grasa es la clave para realizar tareas cerebrales y renovar y restaurar las neuronas dañadas. En este sentido, la falta de grasa provocará el deterioro físico y funcional del cerebro. Por el contrario, un contenido óptimo de grasa puede prevenir enfermedades neurodegenerativas. La memoria es una de las mayores fuentes de engaño y el cerebro inventa algo. Por ejemplo, si piensas en la vez que te duchaste hoy, puedes verte en la ducha desde afuera incluso si no te ves a ti mismo. Lo que ves son tus manos y ciertas partes de tu cuerpo, pero no desde el exterior. Hay muchos hechos de este tipo. En situaciones de estrés, se pueden inventar recuerdos falsos. La memoria es muy débil. Si miras cómo se desarrolla, se ha ido adaptando al entorno. La aparición del sentimiento tiene como único propósito la supervivencia, que es el fin de la selección natural. Sobrevivir, dejar atrás, transmitir genes en lugar de morir por primera vez. El cerebro ha evolucionado para realizar la tarea de la selección natural. A veces, los hechos pueden no ser adaptivos o irrelevantes, por lo que al cerebro no le importa. Ese no es su papel. Lo más útil es saber que puede existir un engaño cerebral. Puede que no sepas cuándo, pero sabiendo que el cerebro puede engañarte, sabiendo que reaccionamos de manera diferente bajo presión, creo que esto puede ayudarnos a entender mejor a nosotros mismos y a tener una comprensión más realista de las cosas. La información de la duda es importante porque la gente sabe que el cerebro nos engañará. La memoria no es una fuente confiable de información precisa. Su cerebro modificará las emociones, las motivaciones, los marcadores corporales, el texto y la frecuencia con la que ocurren las experiencias.
Se puede comparar la cantidad de neuronas en el cerebro adulto con la cantidad de árboles en el Amazonas. El número de conexiones será igual al número de hojas de estos árboles, al menos antes de que se quemaran. Se estima que el cerebro humano puede tener entre 6.7 y 86 mil millones de neuronas. Están compuestos por 225 mil millones de células endoteliales, células que recubren los vasos sanguíneos, y 405 mil millones de células gliales. La cantidad de neuronas y otras células en el cerebro cambian según la edad, el tamaño del cerebro y si hay una enfermedad o si ha ocurrido un accidente. Algunos factores, como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, pueden reducir la cantidad de neuronas, mientras que otros factores como la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, pueden aumentar la cantidad de neuronas. Sin embargo, aún no está claro cuántas neuronas se producirán durante la formación de neuronas adultas. Es importante tener en cuenta que a medida que se desarrollan tecnologías más complejas, estos números pueden variar. La diversidad de conexiones entre neuronas y el alto grado de especialización del cerebro complican el comportamiento y las funciones cognitivas del cerebro humano. Y hasta aquí ha llegado este Robotop, 5 datos fascinantes sobre el cerebro. Robotop. Signing out.